Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de podcast titulado Mujeres en las Artes Visuales en Chile, el que tiene por objetivo dar cuenta del trabajo asociado al libro homónimo que estamos lanzando en el contexto del Día de las Artes Visuales. El libro ha convocado a 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad, quienes hoy alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Vamos a ver con quién nos encontraremos hoy. En esta oportunidad estamos con Angie Saiz González. Ahora está en Santiago de Chile, ya vamos a explorar un poco dónde ha estado también. Vive y trabaja realizando proyectos expositivos y residencias dentro y fuera del país. Es artista visual con estudios en Bellas Artes y realización cinematográfica en la Universidad de Chile. Desarrolla su obra en fotografía, intervención pública, videoinstalación y arte sonoro. Su trabajo aborda problemáticas estéticas a partir del imaginario biográfico, el cruce y crisis entre las viejas y nuevas tecnologías y los conceptos de trauma, limbo y ruina. Ha realizado residencias artísticas, exposiciones y curatorías en importantes espacios dentro de Chile y Portugal, Italia, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos. Angie, en verdad, por todo el mundo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Ha sido en realidad un camino bien largo y súper autofinanciado y autogestionado. Y sí, he tenido como la fortuna de conseguir ir como explorando diferentes territorios, que ha sido lo que me ha llevado, sobre todo los últimos años, a los procesos creativos en los que estoy de una manera como bien diferente quizás a lo que en general es como el artista en su taller, hermoso y acogedor. Claro, en mi caso es como mi taller en mi maleta muchas veces. Pero además tu trabajo, habíamos conversado un poco previamente que tu trabajo no solamente ha sido exploratorio en términos de desde dónde lo desarrolláis, sino que también ha sido muy exploratorio en todas las cosas que has realizado e indagado en tu trabajo. O sea, me refiero a como, no sé, pasar desde una instalación hasta solo lo sonoro, la fotografía. Hay un montón de operaciones artísticas que has realizado, entonces me gustaría saber un poco cómo has generado este desplazamiento material en tu recorrido artístico. Ha sido súper intuitivo, como espontáneo, y lo sigue siendo. En un principio intenté a mucha fuerza ser como una pintora, pero al poco andar me di cuenta que en realidad no eran mis mayores habilidades y también tengo una visión de la pintura como quizás un poco utópica, sublime, entonces sentí que no tenía mucho que aportar. Y desde ese lugar, y teniendo como muy mala recepción académica en el momento en que estudié en la universidad, y muy de a poquito empecé como a hacer diferentes cosas, primero fotomontaje, después de ahí pasé al video, y desde el video se ha ido como desplazando hacia diferentes cosas, que sí ha sido como más o menos un recorrido que lleva desde el video exploraciones, luego a lo sonoro, y luego a la video instalación, y ahora a las obras más study specific, pero al mismo tiempo he ido trabajando también a ratos y a momentos otras cosas que me gustan ir explorando. Hace pocos meses hice un libro de artista que lo publiqué y lo produje y lo edité y lo cosí directamente, todo yo, algo que no había hecho nunca. Entonces estoy, claro, constantemente también como haciendo cosas muy nuevas, lo que hago en arte sonoro o lo que hago con sonido también es súper exploratorio y muy diferente, siento, a lo que se hace en general en arte sonoro. Y pasa esto que todas estas exploraciones de alguna manera me llevan a un lugar como bastante bien de limbo dentro del circuito o dentro de la escena, porque no me logro rubricar en nada, en definitiva, por estar constantemente en esta exploración. Quizás esa es tu característica igual, pues como que sea tan exploratorio y tan como de piscinazo, ¿no? Como de ir a donde te da como la pulsión o el ánimo de seguir. ¿Cómo tomáis la decisión en el fondo de ir cambiando estos soportes o cuáles son los elementos que van gatillando que vayáis haciendo esos cambios, esos cruces? Me empieza como a obsesionar una idea. Bueno, generalmente el camino en el que termino haciendo creación o producción de obra comienza como desde una investigación respecto a lo que
me está pasando autobiográficamente. Desde muy temprana edad, como que mi relación con el arte tiene que ver con el espacio a donde básicamente exorcizo una serie de cosas de manera bien personal, y en un principio en mi carrera eso era bastante latente y estaba muy presente, incluso los elementos relacionados con familia y asuntos de ese tipo. Pero luego he ido como desarrollando hacia lenguajes que se tornan más universales o que hacen que haya mayor identificación en otros también al respecto. Entonces es como bien natural y quizás bien poco, entre comillas, profesional como comienza, porque comienza generalmente con un suceso un poco trágico o quizás doloroso, y eso de alguna manera me gatilla como obsesiones con ciertas imágenes que para mí representan ese momento o esa circunstancia o ese proceso que estoy viviendo, y me empiezo a obsesionar con esas imágenes. Y luego las asocio súper naturalmente con cosas que voy haciendo en la vida para sanar esos dolores o esos momentos trágicos o lo que vaya sucediendo. Y de alguna manera el proceso de creación de obra se va como en paralelo o por un carril así como muy unido con lo que me va pasando a mí también. Y de alguna manera las imágenes empiezan a unirse y luego se transforman como en un proyecto total. Y hay otras veces en que también por sucesos autobiográficos son proyectos de menos aliento, o sea, por ejemplo, las exposiciones que tienen que ver con muestras de videoinstalación de sitio específico o cosas más grandes, ya demora un par de años o unos 3 años en llegar como al resultado final. Pero hay otros proyectos que son de más corto tiempo, a veces en residencia generalmente, y ahí lo que sucede es que me empiezo a obsesionar con algo que no he hecho o con algún lugar que no he explorado o con algo que hace mucho rato me viene dando vuelta y que termina siendo la exploración. Pero básicamente creo que también tiene que ver con que hay varios caminos, ¿verdad?, para llegar a la producción de una obra. Haber muchos artistas que trabajan desde el material y se obsesionan con un material y van indagando, ¿verdad?, investigando sobre ese material. En mi caso sucede algo y necesito desarrollar una idea y complejizar un fenómeno personal hacia lo universal, y lo que me sucede es que busco qué medios son los que en conjunto logren transmitir eso de mejor manera. Entonces la elección de qué es lo que estoy haciendo formalmente tiene más que ver con lo que pretendo como de manera más profunda desde lo que el proyecto está buscando transmitir. Por un lado yo expresar y por otro lado transmitir a otro también. Además creo que hay algo bien curioso en tu trabajo, y es que se va dando que finalmente estas imágenes que se te aparecen o estas como relaciones que realizas a partir de estos hechos más autobiográficos son los que van exigiendo en el fondo las operaciones que va a ir desarrollando. En el fondo es como que el tema, entre comillas, todo muy entre comillas, pero en el fondo como que esto que de alguna forma vaya a abordar es lo que te está pidiendo otros materiales, otras exploraciones. Y además es curioso porque la mente funciona así igual, pues como que hay momentos en el que uno a todo le hace sentido, como todo lo que te está pasando alrededor te hace mucho sentido y es muy coherente en ese momento. Entonces creo que eso también es parte un poco de tu forma de trabajar, ¿o no? Bueno, como si bien existen muchos lugares donde he estado desarrollando obra y también existen muchos medios, ¿verdad?, desde donde he estado trabajando o sigo explorando, sí existen también cosas que cruzan mi trabajo a pesar de los años y que continúa, y que por un lado es el tema de crear desde el autobiográfico y por otro lado también el asunto de ciertas temáticas que cruzan el trabajo entero y que se relacionan directamente con mi vida también, y que es el tema del trauma. Y ahí es donde se liga muy fuertemente a lo que dices tú, que tiene relación con lo mental, porque de alguna manera, sobre todo en los últimos años, he estado trabajando asuntos, en relación con procesos autobiográficos, pero también con asuntos que nos suceden a todos a nivel personal, colectivo, mental, inconsciente, los últimos años también. Bueno, y a veces está incluso ligado con momentos más espirituales de procesos que uno vive, esté uno consciente de ellos o no, digamos. Entonces sí, hay una indagación que se ha vuelto cada vez más profunda respecto también a cómo el arte de alguna manera puede representar o hacer intentos de posibles mímesis con lo que nos pasa de manera más interior. Algo que es bonito de tu trabajo sobre estos hechos autobiográficos es que
cuando uno ve trabajos que van un poco en esa línea, cualquiera podría pensar como, bueno, esto en realidad se trata de algo que le pasó a Angie, o no sé, pero en el fondo muchas veces estos trabajos que tienen ese tono más autobiográfico, uno empieza a entender que son también un tono como de biografías más colectivas, como que son, como siguiendo esta premisa un poco de que lo personal es político, desde el feminismo, pero también uno lo puede pensar desde procesos sociales absolutamente grandes. O sea, yo creo que todos hemos estado un poco alborotados a partir de la pandemia, el estallido, como que hemos pasado muchas cosas y hay un sentir como colectivo y creo que es bonito ver eso en tu trabajo, que si bien parte desde una exploración súper personal, a medida que se va trabajando y que vais desarrollando tu obra o los proyectos en los que estás, finalmente uno puede encontrar puntos comunes, aunque no sea Angie, digamos, como que puede ocurrir esa cuestión y es bonito eso del trabajo autobiográfico. Bueno, yo creo que lo que pasaba más en un principio, cuando trabajaba sobre todo, y el libro de artista que te hablo, que hice en una residencia en México hace poco, vuelve un poquito a ese momento, que fue hace varios años atrás, donde trabajaba directamente el tema familiar constantemente. Y luego ha pasado que las historias que existen detrás de los procesos y los proyectos de obra que he ido haciendo han sido más desconocidas. Hay por ahí algunos proyectos que tienen que ver con desilusiones profundas y dolores bastante grandes respecto al medio del arte. Por ahí de 2015 a 2018 los proyectos tienen que ver con eso y hay ahí una cantidad de historias detrás que son como bastante concretas, pero que no se vislumbran y que de alguna manera llevé o intenté llevar a un lugar donde asuntos como la traición, el dolor, el hacerle frente a quienes pueden ser tus enemigos, o el asunto de intentar ser resiliente, y ese tipo de cosas de alguna manera igual están presentes en la obra. Y lo que sí es bonito es cuando, porque no pasa con todos, o sea, no es que todo el mundo vaya a ver una obra mía y todos se vayan a emocionar o a todos les vaya a llegar de la misma manera. De hecho hay muchas lecturas posibles y esto a mí también me parece bien interesante. Soy como bien incapaz de hacer obra que explica todo, ese tipo de obra donde hay como asuntos científicos que explican todo, o cosas así. Me cuesta un poco porque me parece súper interesante el feedback que existe después desde el espectador, sobre todo porque muchas veces gatilla que el espectador vaya como a ese lugar similar o a su propia experiencia respecto a eso, y ahí es donde hay una conexión que es la que finalmente me parece interesante. Sí, totalmente. Hay algo que yo creo que ha pasado y bueno, esta serie de conversaciones tienen este hilo común, que es este trabajo de mujeres en el arte, en las artes visuales entre el 2010 y el 2020, un libro que está ahora saliendo. ¿Qué te parece a ti como este trabajo que se ha dado para concretar este libro? Bueno, en algún momento yo creo que se ha conversado mucho de un proyecto y la necesidad de un proyecto como este. Creo que a pesar de que muchos se molesten todavía en la crítica que hacemos muchas y muchos también respecto a la falta de presencia femenina en cualquier ámbito, hay gente que se molesta porque están organizaciones, instituciones, espacios donde seguramente existen reuniones donde se intenta, ¿verdad?, buscar el elemento femenino constantemente para encontrar paridad y cosas así. Pero siendo bien honestos con la verdad, eso todavía no está sucediendo. Hay un esfuerzo pero eso no está sucediendo. Y de todas maneras, la falta de editoriabilidad de lo que ha sido el trabajo artístico femenino en Chile es tremendo, porque además en Chile en general solo se publica, se registra a cierto grupo de artistas. Claro. Y ese grupo de artistas generalmente se repite mucho y es el mismo que se financia más y por lo tanto tiene posibilidades de mayores publicaciones, ¿verdad? Y de tener una presencia en la escena en el futuro. Entonces lo que pasa con este proyecto es que de alguna manera da cuenta de una serie de procesos artísticos más allá de los nombres de las artistas mismas, sino que de un periodo de creación artística súper fructífero en términos femeninos, súper diverso, como tú decías, y que la mayoría, si no estuviéramos en ese libro, quizás no estaríamos nunca. Entonces me parece que es como un súper hito, y en ese sentido, bien del proceso que se ha vivido a nivel
colectivo de quienes están trabajando detrás del libro, y las artistas lo agradecemos muchísimo. A mí me parece que espero que el libro de pie además para una serie de proyectos derivados de él, y que no solamente suceda esto de quedarse, ¿verdad?, en la publicación que logra ciertos ejemplares para solo algunos, sino que ojalá sea el punto de partida de otras difusiones mayores, sean expositivas, o esto mismo que estás haciendo tú, en fin. Y por otro lado, bueno, a mí me llegó en un momento como bien especial, porque además después de unos 3 años, un poco por pandemia y un poco por temas de financiamiento, había estado esperando la posibilidad de poder realizar, en el marco de la Bienal de Artes Mediales de este año, una nueva obra, video instalación, que tiene también un trabajo sonoro súper importante en Galería Metropolitana, ahora para noviembre. Entonces también la coyuntura que se da junto con el libro me parece como a nivel personal así súper bonita también. Claro. Como que de alguna manera, por un lado es la primera vez, aunque muchos crean lo contrario, que tengo financiamiento para hacer una obra propia. Nunca lo había tenido. Había tenido algunos financiamientos para residencias y por ahí una curatoría, pero no había tenido financiamiento para creación de obra o para montar una exposición mía nunca, en casi 20 años. Y por otro lado, también es la primera vez que voy a aparecer en una publicación de características como esta. Entonces, en realidad es un momento como bien bonito y se dan además en periodos medio cercanos. Entonces, sí, total sincronía. Total sincronía. Y además después de un periodo de tiempo que ha sido súper duro. Yo en este momento estoy viviendo como esta situación súper importante y que me tiene bien emocionada, pero los últimos 2 años han sido durísimos. Entonces de alguna forma también te devuelve un poquito las pilas al motor cuando hay ratos en los que uno está tan mal que no sé, quieres desertar o ya no tienes mucha fuerza. Estas cosas de alguna manera te recuerdan lo más importante cuando uno decide ser artista, en definitiva. Claro, entonces sí. A esa pulsión, a esos además de poder volver a exponer y poder tener un feedback de otras personas después de un periodo tan largo de creación súper encerrado. Yo trabajo con mucha gente y en este proyecto para Galería Metropolitana hay bastantes involucrados y ha sido un proceso además súper bonito de los que están involucrados en el proyecto, como me han acompañado durante 3 años hasta conseguir el financiamiento, pero sin duda que poder estar trabajando en un montaje es algo que, a pesar de los montajes chiquititos que he hecho por residencias y otros asuntos en este tiempo, se vuelve súper importante. Sí, total. Además el espacio de Galería Metropolitana es un espacio muy rico también como para generar comunidades, intercambios. Creo que Galería Metropolitana es un súper lindo lugar también. Además. Es un espacio además, claro, de manera más personal, es un espacio súper familiar para mí también. Como que ahora he estado yendo para allá nuevamente y como volver a un lugar, la vez que expuse ahí fue el año 2005, han pasado un poco más de 15 años y entonces es como bien bonito volver también a ese espacio. Oye, qué bacán. Qué bacán, Angie. Oye, te quiero agradecer por esta mini conversa, en verdad un gusto. Creo que nunca había tenido oportunidad de conversar contigo, así que... Gracias a ti. Se pasó bien, estuvo bueno. Estuvo buenísimo, muchas gracias. La conversa previa y la final estuvo muy buena. Bacán. Gracias, Angie, por el entusiasmo y a esperar a que salga el libro entonces para que podamos vernos en el lanzamiento y todo eso. No, gracias a ti por la difusión, por estar haciendo esto. Me parece que ojalá fueran ejercicios que se hicieran constantemente y sobre todo al trabajo que hay detrás del libro. Me parece que va a ser un hito bien importante y ahí vamos a estar en todo lo que se necesite para ello. Eso. Bueno, ya estamos cerrando, pero quiero contarles primero que el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020 es una publicación que nace con el propósito de estrechar la brecha existente en cuanto a la difusión de artistas mujeres en el ámbito local. El objetivo es promover políticas de género y espacios equitativos para la promoción de artistas vivas desde un enfoque descentralizador. Así, 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas ellas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura.
Esta red de trabajo fue posible gracias a una metodología colaborativa que contempló la formación de un comité editorial integrado por Gloria Cortés, historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, historiadora del arte y directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Carolina Olmedo, investigadora y docente del arte contemporáneo latinoamericano, María Iris Flores, teórica del arte y curadora quien asumió la coordinación editorial del proyecto, y Varinia Brodsky, coordinadora del área de las artes visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde se impulsó esta iniciativa a través del Programa de Difusión y Desarrollo de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta aquí dejamos este episodio, les invitamos a que se conecten al otro que vamos a estar lanzando en los próximos días y por supuesto no se olviden de ver la programación en eligecultura.gov. Nos vemos.